Seguimos en Claramente Claro. Leticia, cuando quieras. Había una pregunta por ahí. Sí, había una pregunta que yo creo que se contesta de alguna manera por sí sola. Lo que aquí nos está diciendo el Partido Socialista es: no puedo llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero sin embargo sí puedo prestar mis senadores a un partido independentista que bueno, pues que tiene unas premisas claras. Y además hay una cosa que ha pasado estos días, que ha hecho un comentario Artur Mas, en el sentido de decir, bueno, que hay que corregir el voto del ciudadano porque hay que llegar hasta donde se quiere llegar y de alguna manera, bueno, pues lo que no se ha conseguido en las urnas se va a conseguir en los despachos. Esto sí que es un drama, porque esto sí es un fraude al electorado. Es decir, lo que no podemos hacer es, bueno, ahora compararlo todo, ahora decir, es que, claro, con lo que ha hecho hasta el momento, ahora es el momento de estar a la altura de las circunstancias que vive España. Ahora es cuando nos tenemos que retratar. Antes también lo ha dicho Emilio. Ahora. El partido se juega ahora. No, es que hace 4 años nos tocó jugar otro partido. Muy complicado, por cierto, muy complicado. Yo no voy a contar lo que hemos pasado, que lo hemos pasado mal. No lo voy a contar. Lo que voy a decir es que con esa premisa nunca llegaríamos a acuerdos nadie con nadie, porque todos tenemos la posibilidad de mirar atrás y decir que hay cosas que han hecho los que han gobernado que no nos han gustado, de un color y de otro color. Por lo tanto... Sí, vamos, yo creo que a veces con discursos fáciles tratamos de desviar la atención, ¿no? Porque claro que hay que llegar a acuerdos y claro que tendremos que buscar soluciones. Y claro que el Partido Socialista no va a pactar con ningún partido independentista que se vayan de España a la ruptura del país, eso no lo vamos a hacer, son cosas distintas y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y el PSOE, si algo tiene en esto, es lo decía antes en las primeras intervenciones, una hoja de servicios al país como ningún otro partido. Por tanto, aquí yo creo que la garantía de cualquiera que nos esté escuchando, que el Partido Socialista va a hacer todo lo que esté en nuestras manos por mantener la unidad de España. Pero ahí solo pregunto, como hemos llegado hasta aquí, estos 4 años no han servido, esa política ha fracasado, el choque de trenes ha hecho que estemos en una situación gravísima, a mi juicio, y que tengamos a la mitad de la sociedad catalana que dice que quiere irse de España. Pero el choque ese de trenes que tú dices que quizás sea mejor el darles, todo lo que pidan. Hablar, pero si es que hay que acordar, hay que hablar, hay que pactar, hay que decir a los catalanes que queremos seguir viviendo juntos, que nos puede ir muy bien juntos, que no tienen que irse. Pero lo que les estamos diciendo desde Madrid, esa política que tiene el Partido Popular absolutista, centralizadora, de no oír las singularidades que tienen los territorios de España. Pedro, ¿de verdad te crees que hablando y diciéndoles nos queremos, no os vayáis, nos encanta estar con vosotros? ¿De verdad crees que eso es suficiente? Ha faltado una música romántica. Hasta ahora, de verdad, algo más bello. Leticia, desde luego, el no hablar no ha solucionado nada. Estamos peor que nunca. Bueno, vamos a ver, tú dices no hablar. Nosotros nos consta que cuando se ha ido a hablar nos hemos encontrado con un muro que dice o te vienes a mis planteamientos o no tenemos nada de qué hablar. Claro, es que esto es como lo de que dos nos discuten si uno no quiere. Bueno, pues al revés también sucede. Es que dos no hablan como uno no quiera. Y el planteamiento que estáis teniendo es, prefiero irme con lo radical antes de tener altura de miras, pensar en el Estado, pensar en España, pensar en los ciudadanos. Leticia, para tu tranquilidad, una cosa, para la tranquilidad de Leticia y también la de José María, el Partido de los ciudadanos, los que nos están oyendo, que es lo importante. Os preocupa mucho a vosotros al Partido Popular, el PSOE no va a pactar con los radicales y con los independentistas. ¿Y cómo va a gobernar? Ya lo veremos. Pues ya lo veremos. ¿Y cómo va a gobernar? Eso ya lo veremos. Pues de momento, las matemáticas dicen lo que dicen. De momento, Leticia, hemos pactado la mesa del Congreso con Ciudadanos. ¿Dejamos hablar a los días un momento? Solo una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con Leticia, lo sabe toda la mesa y todo el mundo que nos está viendo, que tenéis una patata caliente y vais a tener, como empezó la conversación con el título 8º, con esa pregunta de que qué vamos a hacer con España, vais a tener que decidiros. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo, ahí sí que no estoy de acuerdo con el Partido Popular, yo creo sinceramente que la situación que tiene España ahora con el tema del independentismo, radicales que quieren romper España, esas 3 palabras son malas, no ayudan a nada,
y realmente que hace mucho tiempo igual se tendría que haber cogido este toro, tanto en País Vasco como en Cataluña, por los cuernos y haber preguntado a la sociedad, o como han hecho en Escocia, o como han hecho en otros lugares, que el mundo es muy grande, y lo han solucionado de la manera que sea. Y es lo único que puedo decir. Efectivamente, yo creo que tenéis voluntad de hablar y veo que pero no se puede estar en todos lados. José María. Sí, mira, esto aquí llevamos una historia reciente donde han pactado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista con Convergencia y Unión. Y esto dices y siempre ha habido acuerdos, siempre han sido la llave, siempre ha habido acuerdos. Hasta el último gobierno de Zapatero, del Partido Socialista, que dijo, haré caso lo que decida el Parlamento de Cataluña, que ese fue el mayor error de la historia de España. ¿Cómo un presidente puede decir, haré caso lo que diga el Parlamento de Cataluña? Claro, ellos aprobaron el Estatut de Independencia y de ahí viene todos los males. A partir de ahí es cuando ya se han echado al monte y han empezado a pedir la independencia. Y este gobierno con Rajoy, ¿qué ha hecho? Lo único que ha hecho es que cuando han dejado una Cataluña un desastre, que no había ni para pagar las facturas de las farmacias, que ya los farmacéuticos no querían adelantar los medicamentos. Cuando he ido allí a pedir dinero, que es lo que han pedido lo que han hecho durante muchos años, dinero, le ha dicho Rajoy que no, que aquí, como todos los españoles, y le han hecho al órdago, sí, pues o nos das esto o pedimos la independencia. Y eso ha sido, y Rajoy lo que ha hecho ha sido mantenerse. Y fíjate cómo se ha cambiado la situación, que ya no es como antes, como cuando pactaba el PSOE o el PP, sino que hasta Unión, que era Convergencia y Unión, se ha ido de la coalición. Y se ha ido porque se han echado al monte. Y hablar, yo he estado 4 años en el Parlamento donde todas las semanas se hablaba de lo mismo. O es que allí, ¿qué hacemos allí? Ahí se habla y se vota. Y era todo no. A ver si ahora vas a venir diciendo, no, oye, venga, hombre, no os vayáis que os queremos. Pero ¿tú crees que diciendo eso, cuando están allí, cuando ha habido unos grupos, ¿tú crees que no se habla en el Congreso? José que María, no los partidos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Y no quieren nada más que la independencia. El problema, José María, es que se tienen dos discursos distintos. Que el Partido Popular ahora, de cara a todos los españoles cuando nos escuchan, decís una cosa y a la hora de la verdad habéis votado los presupuestos de Artur Mas en Cataluña. Entonces no podéis decir lo uno y lo contrario, porque esa política desastrosa económica de Cataluña y tal, la pactabais con Mas. Sí, ya te digo yo. Claro, teníais un discurso en Cataluña y otra cosa. No, esto en los últimos, los de Artur Mas, que Artur Mas lleva los últimos 4 años gobernando en Cataluña, y el PP apoyando los presupuestos, cuando el PSOE decía que no. Por tanto, de todas formas, José María, si queremos altura de miras, el problema de España, que es un problema grave que tiene ahora mismo con una parte importante de España, porque en Cataluña viven 9 millones de españoles, no se va a solucionar como con la política del Partido Popular, porque está peor que nunca. Algo habrá que hacer distinto a lo que estos 4 años ha hecho el Partido Popular para solucionar el problema de Cataluña. El PSOE pone encima de la mesa algo que nadie más ha puesto, es reformemos la Constitución para que todos los territorios de España... ¿Y qué reformamos? ¿Qué quitamos y qué ponemos? Claro. Que es que no oigo más que decir eso hace 4 años, pero no oigo a nadie decir, quitamos esto y ponemos esto. Para empezar... ¿Derecho a decidir? Para empezar, no, ponemos encima de la mesa, reformemos la Constitución, démonos un sistema en el que avancemos. Pero hay que saber que vamos a cambiar. Claro, pero si es que eso tenemos que hacerlo entre todos. O es que Pero eso lo va a aprobar. O es que eso lo va a aprobar. No sabemos qué. No, Hay que ponerse de acuerdo en ponerse de acuerdo. Sí, José María, claro que sabemos que nosotros apostamos por un sistema federal. Es que tú no quieres reconocer que hay singularidades en España. ¿Qué cambia? ¿El sistema federal? Si conoces un poco el modelo federal, que supongo que lo conoces, sabrás. Que no quieren el encaje federal. Y además, los catalanes quieren ser un país independiente. Mira, muchos de los Länder alemanes tienen menos capacidad de autonomía y menos capacidad de gestión
que las Pero es que comunidades solo autónomas. si es que Más el allá problema, del nombre. si lo centráis solo en No, si pero es queréis, que el Partido Popular solo cree que decirnos esto en es qué un va a problema cambiar. de dinero y de No, competencias. Y no es decirnos así. en qué va a cambiar Que el no que es así. el Estado sea federal o autonómico. Es ¿Qué decir, cambia- qué cambia del autonómico? vamos a decidir aquí, si pudiéramos ponernos de acuerdo, vamos a decir que como el problema es el federalismo, vamos a llamar a las comunidades autónomas, pues cada una de ellos es un Estado federal. Pero y yo digo, pero hombre, si esto ya se ha ensayado, si en otros países europeos existe y tienen menos competencias que algunas comunidades autónomas en España, por lo tanto el problema no es el nombre, no es federalismo No, frente Hombre, a Estado cambiaría una autonómico. serie de cosas. De momento, algunas comunidades autónomas, como la de Cantabria, empezaremos a dejar de ser una comunidad autónoma de tercera, según el artículo 153, creo, a ser todas iguales, ¿no? Como el País Vasco, que tienen diferente cupo. Yo estoy de acuerdo contigo. Incluso estoy también de acuerdo contigo, que vuelvo a repetir, si hubiésemos puesto un derecho, no, se llama mal eso, vamos a dejar esa palabra, si hubiésemos preguntado a los catalanes hace un tiempo si querían pertenecer a España o ser independientes, hubiesen salido que querían estar perteneciendo a España. Si es que el problema hay un entroncamiento, que yo, disculpa, vuelvo a meter a los dos Perdona, partidos. Jorge, la Es que no hay que soberanía nacional preguntar. está en Claro, todo el pueblo todos, español. claro. Es ilegal. En todo el pueblo español. Reformemos la O Constitución. nosotros en Cartes nos ponemos de acuerdo porque nos apetece Reformemos independizar. un poco las reglas del juego para que... Leticia, precisamente por eso, el PSOE, frente a lo que plantea el independentismo catalán, es que vamos a votar para irnos de España, lo que nosotros es vamos a votar los españoles para ponernos de acuerdo. Pero mi pregunta Que es la siguiente. votar los españoles ¿Vamos a estar todos. reformando la Constitución cada vez que a alguien no le guste? No. Los gallegos. A nosotros Hombre, llevamos ahora 35 vamos a años, ver. Yo creo que ahora vamos a en hablar. la Constitución hay muchas cosas que reformar, hay que reformar y que quede, hay que reformar el sistema territorial, hay que reformar la representación La en la ley Cámara. electoral. El Código Civil es de y la finales de ley- 1800. hay que reformar, Eso no hay que me falta reformar, hay que Cuando se ha habido para reformar, reformar esa ley no se ha hecho. La hay ley que reformar, electoral. Ahí fue- hay que eso ha Todos sido nos el hemos escenario quejado, del Partido o todos Popular. se han Que si quejado. no Hay lo que ha hecho bien, reformar, eso, por Eso es ejemplo. gravísimo. Hay que los ref- votos no valgan igual en Cantabria No, pero que eso en no es Cataluña. verdad, pero eso hombre, no es hombre, verdad. vamos a ver, no podemos Hombre, discutir que no es eso, verdad, hombre, ¿verdad? que no. que la Unidad Que el Sacador voto- viene de que no, voto, No, sí, ya han claro, sacado... claro. Hombre, sí, no puedes decir eso. Pero yo- hombre, estando de acuerdo en un, que hay que un español un voto, representativo, ¿no? claro, todos se suman. Da igual que Vamos, vengan de igual, Cáceres igual. o que José María, vengan tú que has- No, de porque Castellón. entonces- Tú que has sido diputado no puedes Todas las- decir que los votos de los españoles no son iguales, No. hombre. Todos los Cuesta más estados. un diputado en Barcelona, por ejemplo, Pero que no- cuesta más Pero votos que no se que trata uno de si en cuesta Gerona. más o que Claro. cuesta A menos. eso se Eso, refiere. se refiere a eso se Claro, refiere. claro. Pero, Vamos a hombre, ver, no los digamos- modelos en España y fuera de España tienen que tener, en el caso nuestro es por la ley DON, pero todos los estados tienen algún sistema que matice, porque si no serían ingobernables todos los Bien. países, porque habría una amalgama de, pues podría haber 100 partidos en un parlamento. Es decir, Pero no estamos hablando de eso. por eso hay que buscar modelos representativos que sean lo más justos posible. El DON es uno de ellos, hay otros, pero en cualquier caso hay otra posibilidad, la segunda vuelta. Hay países que tienen una segunda vuelta. Ese es un gran ejemplo. Por ejemplo, Francia. a mí me De gusta, todos los a mí me países gusta la modernos segunda vuelta. europeos Hay tienen modelos, segunda vuelta. hay Inglaterra, modelos, pero sí, hay bueno, la modelos mayoría. presidencialistas Francia- y modelos no presidencialistas. estamos- Bueno, hay vamos, muchas fórmulas. Eso hay es muchas un, fórmulas. bueno, un debate Constitucional. un debate profundo. No, pero eso no hace falta reformar la pero vamos a ver, Constitución para la electoral reformar, no hace falta- para reformar nuestro sistema electoral no hace falta Lo Yo podía voy a haber decir hecho- algo, lo podía haber hecho algo a el favor PP de la esta. Constitución. Yo voy a decir algo a favor de la Constitución, ya lo digo casi como por mi parte, ¿no? Bueno, pues de letrada y de haberlo estudiado mucho y en profundidad. Es un texto que nos ha permitido durante, pues desde 1978 hasta aquí, estar de acuerdo y que quepa casi todo. Porque ha habido gobiernos de izquierdas, gobiernos de derecha, gobiernos con más pactos, con menos pactos. Es decir, es un texto muy válido. Tan válido como el Código Civil que sigue en vigor y que es de finales de 1800. Es decir, ahora con muchísimas reformas, bien. Pero no como el derecho romano, ¿no? No, pero quiero decir con esto, pero muchas cosas sí provienen de ahí. Entonces, yo creo que hay que romper una lanza a favor de un texto que nos ha permitido tener paz durante tantos años, convivir y que además quepa casi todo. Por lo tanto, el gran problema no está en la Constitución, sino en las leyes que desarrollan la Constitución, que dependiendo quién gobierna, pueden ser de un sentido o en otro. Lo triste es que yo tenga 3 hijos y hayan pasado ya por 3 o 4 modelos educativos diferentes. Totalmente de acuerdo. Y entonces ya no sabemos qué hacer. Tenemos prueba de final, no tenemos, estamos preparándola, es que igual nos la cambian. No, es que ha cambiado el gobierno, mamá. Entonces nos han dicho que espera a ver por si acaso. Esto
no puede ser. O sea, en las cosas importantes nos tenemos que poner de acuerdo. Leticia, en la de educación, verdad, en la sanidad, en el empleo, en lo eso- importante, y luego en lo demás discrepemos. Leticia, que si estamos de hombre. acuerdo en eso, pero lo que no puedes decir es que hay que ponernos de acuerdo en el sistema educativo y cuando gobierna el Partido Popular, ellos solos hacen una ley educativa en contra de todos los partidos políticos. Pero tan mal como lo contrario, tan mal como lo contrario, como lo que hizo anteriormente el Partido Socialista. Pero no Igual de engañemos a la mal, gente igual diciendo de hay mal. que hacer un gran pacto educativo. Y lo dice una representante del Partido Popular, que cuando gobiernan hacen una ley en solitario. Sí, pero si Digo, se porque intenta cuando y gobernemos no se nosotros, puede, claro, lo mismo, pues, lo mismo. hombre, Exactamente Gabilondo la igual. primera tenía vez- firmado, tú sabes, José la María, primera vez te Gabilondo aprueba- tenía firmado casi un pacto educativo con todas las comunidades autónomas, con todos los partidos políticos, y María Dolores de Cospedal llamó para decir que no se firmase y ahí eso es donde en voy, víspera de Nos las vamos elecciones. a- partidos a- regionalistas. Lo sabes, hombre. Disculpa, Eso. pero Partido, no es verdad. Ahora ahí me es lo donde voy yo y los partidos regionalistas, independentistas y de cualquier otro tipo de índole que te decía Que vengan antes, al borde. que realmente, efectivamente, esa falta de acuerdo que hay entre un partido aprovecha. popular y un partido socialista, siendo a la vez en la esencia iguales, Que no es en verdad, esencia, es que eso, de verdad, políticas Jorge, ¿tú crees que son europeas, iguales? ¿Tú crees que no, son iguales? las Jorge, es que- políticas europeas han votado mucho a la vez. Si no hay tantos Somos si no hay moderados. esos acuerdos que tú dices, es porque somos radicalmente opuestos. Es que no, de verdad yo no comparto que el Pues la Partido gente, Socialista y la el gente PP lo está hombre, viendo no. diferente porque ha fragmentado Sí, mucho el Parlamento. No, yo creo pero eso que tiene no lo nada- está yo- entendiendo mira, bien. Y eso es un poco con lo que ha pasado, que no tiene nada que ver con que la gente diga soy el PP, son partido. No. El problema, Jorge, es que tenemos una sociedad quebrada. Una sociedad donde ha aumentado enorme la desigualdad, donde los jóvenes de este país se están marchando porque aquí no tienen un futuro. Y en ese contexto, en ese caldo, ha surgido movimientos frente a los partidos tradicionales. Es en Porque ese no con- han creído No, esos mira, ciudadanos en ese- que los en de ese los contexto, partidos no estoy de acuerdo no contigo. porque- En ese contexto, no para porque que no se crean, puede llegar a no acuerdos, porque los en ese ciudadanos contexto. crean que el PP y el PSOE son lo mismo. No, es que hay que ser proyecto honestos. económico que llevó a España a la quiebra, que fue fundamentalmente la burbuja inmobiliaria, en la que mucha gente joven ha tenido que pagar 10 millones de pesetas más por su casa, muchos de ellos se han quedado en la calle, otros lo han podido pagar trabajando mucho. Todo ese sistema durante todos estos 25 años donde se hizo esa carta que dices que tenemos un soporte muy importante, pero el papel lo aguanta todo, todo este entramado que hemos llegado hasta aquí y en el que nuestros padres van a tener jubilaciones, pero igual yo no, todo eso lo habéis creado vosotros, el PP y el PSOE. Y por eso la gente ya nos vota. Claro. Simplemente es eso. Bueno, vamos a ver. Yo te lo digo desde fuera, que yo no me Están- juego no, nada, no, sino... no es que no nos voten, nos votan Mo- menos. votan menos. Digo, Votan nos menos. O votan buscan menos alternativas, porque o seguimos... buscan alternativas. Eso, No, buscan alternativas. otras De alternativas. todas formas, en No, ese no, contexto, no dis- Jorge, es no el voto- es el distorsionemos voto tu de la análisis, realidad. No, sí, no, tu no, análisis es muy de brocha gorda. muy demagógico, pero Y es... muy de... Pero Sí. existe, va Bueno, pero a es una salir. De realidad. todas es una formas, realidad. vamos a ver, lo de la burbuja, el PSOE tiene culpa de muchas cosas, ya sabemos qué malo somos, El etcétera, proyecto económico, pero de la no la burbuja burbuja. inmobiliaria no nos lo endoses a nosotros, porque esa creció con la ley del suelo de José María Aznar, y a partir de ahí cada uno sus responsabilidades. Pero el No nos sistema metas a productivo no le nosotros. cambiasteis tampoco. Pero vamos Y a sabías ver, lo que venía, pero, o sea, pero fíjate, de verdad, que no es esto de que tú no lo hiciste, mira, el PSOE, tú que no se asocias que somos el PP, el PSOE es lo mismo, el PSOE puso en marcha los pilares del estado del bienestar en este país, la sanidad, la educación, las pensiones y con José Luis Rodríguez Zapatero la dependencia. El Partido Popular Y no el lo ha Excelsior hecho. Express de Chacón. Digo, se te ha porque olvidado. Creo que es que entrar en el, Bueno, de verdad, tenemos- entrar en un debate que a tenemos los 2 ciudadanos minutos. les da igual. José María, vamos a ir la ¿Quién, ronda y cómo, nos cuándo, vamos dónde? Pues realmente... despidiendo. Venga, cuéntanos lo que quieras, que tienes 10 segundos. Bueno, pues que yo que soy optimista hasta la médula, espero que al final a Pedro Sánchez no por él, porque él es su vida, es una vida hacia adelante y sabe que es eso o la nada, que reciba las llamadas pertinentes de la gente importante del Partido Socialista, no solamente de España, sino del Grupo Europeo Socialista, y podamos llegar a lo que han llegado otros países desarrollados, a un gran pacto que sirva para seguir creciendo y que sea ya un antes y un después en la política española, que marque un hito en la historia democrática de España. Jorge. Bueno, yo creo que, como dije al principio, la situación todavía no está lo suficientemente madura y creo que puede haber otras elecciones, que iremos hacia otras elecciones. Bien, Leticia. Bueno, nos están pidiendo
altura de miras. Si lo tenemos, pues daremos estabilidad al país, daremos oportunidades a la gente, que es de lo que se trata, y si no, pues estaremos abocados a una de dos, o un gobierno absolutamente dispar y yo diría con pocas posibilidades reales de gobernar a favor de los ciudadanos, o pues estaremos abocados efectivamente a un nuevo proceso electoral. Triste, Pedro, ¿qué pero nos cierto. cuentas? Yo espero que tengamos un nuevo gobierno que dé respuestas a esas ansias de cambio de los españoles, que ponga fin a estos 4 años de políticas del Partido Popular. Nunca antes se había incrementado tanto la brecha de la desigualdad en una sociedad prácticamente quebrada. Yo creo que los españoles quieren cambios importantes, que un nuevo gobierno progresista ponga encima de la mesa las reformas pendientes, que apostemos por la regeneración, por luchar por la corrupción, porque este país tenga un futuro mejor y que la gente recupere la esperanza, y estoy convencido que desde luego el Partido Socialista iba a jugar un papel determinante y que Pedro Sánchez va a intentar formar una alternativa de progreso para España. Señor Álvarez. Yo espero de nuestra clase política que por una vez, o por otra vez, no por una vez, por segunda vez, piense en el país, piense en la situación que nos rodea y que lleguen a esos grandes acuerdos imprescindibles, como ahora decía Pedro, de progresismo, de solidaridad, ¿no?, de ayuda, y que pasemos un poco por encima de nuestras ideas partidistas. Creo que beneficiaría además mucho a los partidos que sean capaces de llegar a esos acuerdos, porque la inmensa mayoría de lo que la gente ha dicho en el mes de diciembre es solidez, y esa solidez solo se puede, visto el resultado, solo se puede llegar con grandes acuerdos. Espero de esa clase política que por segunda vez esté a la altura de defender un país que hoy está un poco en peligro su unidad. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos. Además, agradeceros con este clima frío, que se está muy bien en casa, y os habéis venido hasta Torrelavega. Os lo agradezco a todos mucho, ¿vale? La semana que viene más y mejor, claramente claro, a ser buenos.